Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Fue además asesor de las mesas de diálogo en el área de control de precios y asesor en su momento de la CONAIE en los conflictos del año pasado del mes de junio. Hay sectores del país que amenazan con movilizaciones, otros que señalan que éstas terminarían solamente con la salida del presidente de la República a través de diversos mecanismos que se ensayan, uno el juicio político, que sigue un curso desde la Asamblea Nacional, otros piden la renuncia, otros estiman que el presidente debería presentar este proceso de muerte cruzada. Quisiéramos ver cómo ve el panorama economista Dávalos. Bueno, es evidente que el país está atravesada por varias crisis, la crisis política, la crisis institucional, hay una crisis de seguridad ciudadana y también hay una crisis de desempleo, de informalidad, etcétera. Son varias crisis que nos atraviesan y en este momento se han activado varios mecanismos institucionales para tratar de resolver esa crisis. Uno de esos mecanismos es precisamente la conformación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para analizar las múltiples denuncias que vinculan al presidente con casos de corrupción y que vinculan a su cuñado con casos de narcotráfico. Esto en otras circunstancias realmente habría sido muy, si tú quieres, habría generado una expectativa, habría generado una especie de escándalo, pero la mayor parte de medios de comunicación y a influencers de la derecha han tratado de minimizar el impacto de estas acusaciones, porque son acusaciones muy, pero muy graves. En ese sentido, la Asamblea ya conoce un primer informe de esta comisión que recomienda el juicio político al presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado inmediatamente para conocer sobre este informe. Ahora bien, esto le deja al presidente en una situación muy complicada porque se enfrenta prácticamente a un juicio político que puede devenir en su destitución y además por causales que tienen que ver por delitos a la administración pública. Es decir, no solamente que se enfrentaría a la destitución presidencial, sería el menor de sus problemas, sino a la consiguiente persecución o, en todo caso, investigación de Contraloría y de Fiscalía, porque, Ahora, claro, los economista elementos Dávalos, que antes de están en este profundizar en el informe dan cuenta análisis, de eso, ¿no? en el seguimiento que podría tener esta decisión de la Asamblea, cabe señalar que si bien esto se va a dilucidar en instancias parlamentarias todavía, pues tendrá que llegarse a una decisión del Pleno, luego irá a otro escenario, a la Corte Constitucional, y eventualmente llegará un proceso. Pero hay criterios en el país que han juzgado como sesgada y también han criticado el nivel de competencia de los miembros de esta comisión. No todos están de acuerdo con lo que se ha decidido. En el ámbito político posiblemente encontrará un curso, pero aún esto está por verse. Mira, son los canales institucionales que tenemos para resolver las crisis. No tenemos otros canales. Cuando se rompen los canales institucionales, emerge la violencia, emerge la anomia, ¿no? Emergen circunstancias de confrontación social. Entonces, las crisis tienen que resolverse dentro de la institucionalidad, o sea, no hay otra forma de resolver esa crisis. Y este momento el país vive una crisis de seguridad ciudadana. Los ciudadanos en este momento ven cómo se producen sicariatos todos los días, cómo tienen que pagar vacunas los empresarios todos los días. ¿Por qué? Porque no hay políticas de seguridad ciudadana. Hay miles de ecuatorianos que arriesgan su vida y atraviesan el estrecho de Darién para ir de migrantes a Estados Unidos. Y tenemos noticias de ecuatorianos que mueren en ese intento, ¿no? Porque hay una crisis muy fuerte de pobreza y de desempleo. Es Ahora, decir, hay una economista crisis. Dávalos, esto en función del corto tiempo que tenemos, ¿y cómo cambiaría la situación? Tomemos esta saga que tendría la decisión de la Asamblea asumiendo escenarios positivos para estos propósitos, que lo apruebe el Pleno, que apruebe la Corte Constitucional. ¿En qué cambiaría para bien para el país esta situación? Asumimos que iría, en caso de una destitución de Lasso, a la presidencia
el vicepresidente Borrero, alguien tendría que ser nominado para la vicepresidencia, constituiría un mejor escenario para el país en los gravísimos problemas que usted está mencionando. Efectivamente, esto es una expresión fenoménica de una demanda del país que pide políticas públicas, que pide inversión, que pide que el país se aleje de las prescripciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es posible que tengamos 9.000 millones en reservas internacionales depositadas fuera del país y que este momento no existan recursos para inversión pública? Entonces, el país demanda respuestas. Si hemos llegado a este nivel de crisis es porque no han existido respuestas por parte del Ejecutivo. Entonces, no es solamente el hecho que Guillermo Lasso esté Le había pedido a usted involucrado en analizar asuntos que ese competen escenario con... futuro. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Sería un mejor escenario para el país? Pero claro, mira, entonces lo que te decía, si no hay políticas públicas, el país pide políticas públicas, el país pide inversión. Entonces, el presidente tiene que cambiar. No ha cambiado a pesar de los mensajes que la sociedad ha emitido. Si el presidente no cambia, viene en el recambio. Ahora le toca, en el supuesto además que haya un juicio político y no haya muerte cruzada, en supuesto que haya un juicio político y el presidente sea desplazado, quien asuma tendrá que asumir esas demandas sociales, es decir, inversión, políticas públicas, preocupación por la sociedad, en un ambiente de absoluta transparencia. Eso es lo que pide la sociedad. En el fondo, eso es lo que está en juego, si tú quieres. No está en juego la permanencia, no, de Lazo, está en juego políticas públicas, inversión pública, resolver desde el Estado los problemas de la sociedad. Es eso lo que está en juego. Y el presidente Lazo no tuvo la capacidad para resolver esos problemas sociales. Por Ya, eso pero tiene allí tantos, hay este otro punto momento, tantas circunstancias en su que me contra, gustaría ¿no? conocer su punto de vista. Hay criterios del sector del correísmo en el sentido de que ese cambio del presidente, asumiendo eventualmente el vicepresidente o eventualmente el vicepresidente que sea nombrado, no terminaría allí, que tendrían que anticiparse elecciones. ¿Cree usted en ese escenario? Eh, Mire, yo pienso que hay que respetar lo que dicen las leyes y someternos a los marcos institucionales para resolver los conflictos. Si la ley dice que las elecciones son, luego de un juicio político y posesión del vicepresidente, son en el año 2025, no tenemos por qué alterar ese calendario electoral. Pero si se producen escenarios de muerte cruzada, ahí la ley es absolutamente clara. La muerte cruzada significa la disolución del Ejecutivo y el Legislativo y el país entra en un escenario inmediatamente de Es elecciones. decir, que Entonces hay que respetar la ley. solo la muerte cruzada generaría ese escenario de nuevas elecciones, Eso no dice las la otras ley, eso alternativas, ni dice la siquiera una Constitución, renuncia del presidente. no las otras alternativas, ni siquiera la renuncia. Entonces, Bien, solamente podemos entrar a elecciones inmediatas en el contexto de muerte cruzada. Si no hay muerte cruzada, o sea, el país no tiene por qué entrar a elecciones. ahora pongámonos en Entonces, otro escenario, eso dice economista la ley, eso Dávalos. dice la Constitución. Supongamos que las cosas no marchan porque o no lo aprueba el Pleno o no pasa el filtro de la Corte Constitucional y finalmente el presidente Lasso pasa indemne a este segundo intento de retirarlo del poder. ¿Qué va a pasar con ese proceso del cual usted fue parte en las mesas de diálogo, los 218 acuerdos que partieron de 10 peticiones concretas de los sectores indígenas y sociales en el mes de junio? Bueno, no es la segunda vez, es la tercera vez. La primera vez fue con el Pandora Papers, cuando fue acusado y ya soportó un intento de destitución apenas posesionado en la presidencia. Luego vino en junio el intento de muerte cruzada de la Asamblea y este es el tercer intento. En el supuesto que finalmente no pase nada y Guillermo Lasso se quede en la presidencia, su gobierno sería un gobierno sin legitimidad.
Y no solo eso, sino que además la ilegitimidad se extendería al sistema político, es decir, la ciudadanía ya no confiaría en el sistema político y los problemas que hoy acusa la sociedad, sobre todo problemas de seguridad ciudadana, sicariatos, narcotráfico, robos, etcétera, no podrán ser solucionados porque el presidente no tendrá el margen de maniobra y la legitimidad para solucionar esos problemas. Recuerda que tenemos que enfrentarnos a mafias muy potentes, mafias que al recibir la señal que en el sistema político no puede acotar su margen de maniobra, ¿qué es lo que hacen esas mafias? Expanden su margen de maniobra, amplían sus posibilidades. ¿Por qué? Porque saben que no hay una fuerza estatal que pueda contenerlos, porque fracasó el juicio político a Lazo a pesar de las denuncias evidentes de la vinculación de su cuñado con esas mafias. Entonces el Es país decir, queda que si muy Lazo debilitado. no es defenestrado en base al juicio político o no renuncia, usted ve un futuro aún peor en estos próximos 2 años en el país. Todos estos graves problemas seguirán exacerbando. Mira, las denuncias tienen que ver con la forma por la cual se llevó adelante procesos de privatización, procesos de contratos corruptos en las empresas públicas. Imaginémonos ahora que no se puede resolver eso. ¿Qué va a hacer el presidente? El presidente ya lo anunció. El presidente va a continuar con la privatización de las eléctricas. El presidente va a continuar con la privatización de las petroleras. El presidente va a continuar con la privatización de las empresas de comunicación. ¿Y qué significa eso? Mira lo que acaba de pasar. La privatización de los campos petroleros y la extensión de la frontera extractiva han provocado el asesinato de un dirigente de la CONAIE. Imagínate ahora que esos grupos que tienen poder, que tienen recursos, no tienen, si tú quieres, un límite, que el Estado se demuestra muy débil para controlar. Son grupos que manejan millones de Ya. dólares, ¿no? Que pertenecen al De crimen alguna manera organizado. resumir su punto de vista, economista Dávalos, quiere decir que el presidente Lazo ha cruzado un punto de no retorno. Tiene que salir por uno o por otro mecanismo. Efectivamente. Si no sale, la señal que nosotros enviaríamos al crimen organizado, a las mafias, es una señal muy potente. Es una señal que el Estado no tiene capacidad alguna para ponerles límites. Y que hagamos lo que hagamos, en este caso, fíjate tú la relación de Danilo Carrera con las mafias albanesas que ha sido demostrada por varios periodistas, no, hagamos lo que hagamos, el Estado es impotente para poner límites a esas relaciones delictivas. ¿Qué van a hacer las mafias entonces? Dime tú, ¿se van a retirar del país? ¿Van a desarmar sus modelos de negocios en un país dolarizado además? ¿No? Si saben que tienen mal o bien impunidad y si saben que el Ecuador puede ser una interfaz para sus negocios a nivel global, porque son mafias globales, van a aprovechar la circunstancia de la debilidad del sistema político y van a maximizar sus posiciones. Ya. ¿Qué ¿No significa quedaría eso? más Van a entonces, expandirse economista aún más. Dávalos, que esperar que se cumpla ese cronograma que apunta hacia el juicio político, o en su defecto, esperar que el Ejecutivo haga un llamado a la muerte cruzada? Esas serían las alternativas. Claro, en el supuesto que el Ejecutivo vaya a la muerte cruzada, tenemos la declaración del presidente Leonidas Issa que dice que si el presidente acude al decreto de la muerte cruzada, la CONAIE inmediatamente decreta la movilización. Miren, en Perú ya van 2 meses de movilización consecutiva, ya van entrando al tercer mes. Entonces, imagínate lo que sería un escenario de movilización en un contexto de crisis. El escenario es muy complejo, te había dicho, es muy complejo por donde tú lo mires. Si Lazo logra salir indemne de esto, el país tiene que pagar la factura de eso. ¿Y cómo paga la factura? Con impunidad. ¿Impunidad a quién? A estos grupos mafiosos, al crimen organizado, que van a tener la posibilidad de expandir sus modelos de negocios. Si Lazo renuncia, viene un ambiente de transición y el nuevo presidente, en este caso el vicepresidente, tendrá que resolver los problemas sociales o se enfrentará inmediatamente otra vez a Bien. crisis políticas.
lo querrán Tendríamos destituir, que concluir ¿no? entonces, Y si economista decreta Dávalos, la que muerte sea cual cruzada, tenemos sea el movilizaciones. procedimiento a seguir, sea cual sea el resultado, el país realmente llega a una encrucijada sumamente difícil. No se Efectivamente, vislumbra una salida que traiga mejores tiempos efectivamente. para los ecuatorianos. Efectivamente, eso es una lectura inmediata de lo que podemos visualizar de lo que está pasando, ¿no? O sea, eso está ahí. Si Lazo se queda, ¿qué van a hacer las mafias? Las mafias no serán perseguidas y las mafias tienen relación directa con el poder ejecutivo. Eso está en el informe, además sustentado con investigaciones de la policía y de la fiscalía. No son elucubraciones de una persona determinada, de un periodista. Son datos concretos que la fiscalía logra recaudar de la vinculación directa de mafias del crimen organizado con el ejecutivo. Y no solo eso, sino que además el informe demuestra la forma colusoria y corrupta por la cual se manejaron las empresas públicas. Y el presidente ya anunció que iba por la privatización de la electricidad y la privatización del petróleo. Y acaba de ser asesinado un dirigente justamente al tenor de esos anuncios realizados por el presidente. Entonces, ese es el escenario. Esas son, si tú quieres, las cartas que están en la mesa de juego, ¿no? Y la lectura es absolutamente evidente al respecto. Gracias, economista Dávalos. Esperemos unos días a ver qué mismo Muchas sucede. gracias. Gracias a usted. El economista Pablo Veamos Dávalos qué pasa. es Hasta miembro del pronto. Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y fue asesor en las mesas de diálogo tras el paro del mes de junio.